En esta oportunidad vamos a hablar de la doctrina secreta de Pitágoras, por supuesto muy poco conocida por el público en general. De hecho, Pitágoras entendía que el conocimiento debía mantenerse alejado de las masas y restringirse a una élite erudita introducida en su sociedad secreta. Entre nosotros, Pitágoras fue conocido ampliamente por su famoso teorema, el teorema de Pitágoras, pero también fue la figura pseudo-mesiánica de la antigua Grecia, quien desarrolló un culto literal bajo la sociedad secreta que estableció, la cual combinó las matemáticas o la matemática en rigor de verdad y la filosofía. Pitágoras era un filósofo antes que nada. Así él dirigió esta orden de los pitagóricos, muy a pesar de que se convirtió en una ofensa capital seguir sus enseñanzas, hasta que la escuela misma fue quemada y él fue exiliado o asesinado por los rivales, quienes sospechaban de sus enseñanzas, celosos de que las mantuviera en la oscuridad, y quienes apoyaban una forma de gobierno más democrática. Se dice que Pitágoras vivió desde aproximadamente el año 570 a.C. hasta el 495 a.C., aunque algunos dicen también que vivió hasta los 100 años. Fue bien educado y nació en una familia adinerada de la isla más rica de Grecia, Samos, la más cercana a la costa de lo que hoy es Turquía. De acuerdo con el relato, mientras su madre estaba embarazada, un oráculo predijo que su hijo no nacido superaría en belleza y sabiduría a todos los que alguna vez vivieron, y sería de la mayor ventaja para la raza humana en todo lo relacionado con la vida del hombre, lo cual llegó a pensar que Pitágoras era un descendiente divino del dios Apolo, enviado a redimir a la raza humana. Algo así como una figura similar a Cristo, nacida 500 años antes del propio Jesucristo. Después de la mayoría de edad viajó por el mundo y fue iniciado en varias órdenes secretas, recogiendo sabiduría de los brahmanes en la India, los hierofantes en Egipto, los persas, el oráculo de Delfos, la cábala y los magos caldeos, entre otros sacerdocios iniciados, que recopilaron sistemas de cifrado y otras escrituras simbólicas secretas. Pitágoras, después de regresar a su hogar en Samos, descubrió que éste había sido tomado por un dictador, motivo por el cual se convirtió en un exiliado. Un Pitágoras exiliado e inoportuno estableció su influyente escuela en Crotona, al sur de lo que hoy es Italia, responsable de desarrollar las matemáticas en armonías musicales, colores, astronomía y la tierra. Y sus discípulos llegaban a decir que Pitágoras incluso tenía fama de tener poder sobre los estados de ánimo del agua y el viento, igualmente capaz de calmar los vientos de una tormenta o calmar los estados de ánimo de una persona enojada, utilizando para ello una lira. Sus enseñanzas fueron patentadas al menos en secreto y nunca se permitió que fueran escritas. Además, Pitágoras se dirigió a los iniciados neófitos de su orden secreta solo detrás de una cortina, muy al estilo del Mago de Oz. E incluso el verdadero significado de las fórmulas geométricas de Pitágoras seguirían siendo un secreto bien guardado, cuales sus estudiantes podrían aprender solo después de tomar un voto de silencio de 5 años. Motivo por el cual nos da a pensar que existiría la posibilidad de que haya un significado más profundo y más importante, incluso detrás de la forma universalmente enseñada de su famosísimo teorema de Pitágoras, a al cuadrado más b al cuadrado, que es igual a c al cuadrado. En lo que respecta a su escuela iniciática, es de mención que se requería una serie progresiva de iniciaciones para avanzar en su anillo interior de discípulos, de quienes se decía que constantemente estaban contemplando la migración del alma después de la muerte, así como la naturaleza e identidad del número perfecto. Debemos señalar que los eruditos pitagóricos también se encontraban entre los miembros más importantes de la sociedad, tanto en la antigua Grecia como en el extranjero, y se les enseñaron ciertos signos y palabras con los cuales podían reconocerse entre sí. En unos pocos años, unos 300 iniciados, todos pitagóricos, mantuvieron la soberanía de Crotona, y pronto de docenas de otras ciudades-estados, difundidas por toda la antigua Grecia. Según el National Gazette de principios del siglo XIX, este sabio de Samos concibió la sublime idea de formar una escuela de hombres de Estado ilustrados que pudieran gobernar el mundo,
mientras que ellos mismos estaban gobernados por la sabiduría y la virtud. Y parecería entonces que Pitágoras había creado la primera conspiración factible para la dominación global. Esto es el gobierno en manos de una aristocracia, lo cual evitaría la peligrosa tendencia de la turbulencia democrática, así como los peligros de la presencia de un tirano celoso. Esto que hemos narrado es una historia no tradicional u heterodoxa de este sabio llamado Pitágoras, y sus enseñanzas, un tanto secretas, han sido reveladas en distintas órdenes de carácter iniciático, tales como los masones y rosacruces. Y también debemos decir que mucho de lo que se sabe ha sido transmitido por el propio Platón, quien hubiera sido su estudiante más famoso, que vivió después de que Pitágoras ya había muerto. Como podemos notar, Pitágoras fue algo más que un matemático. En esta